Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y tengo que presentar un mazo algo especial. ¿Especial por qué? Siempre digo, bueno, casi siempre digo lo mismo, pero especial ¿por qué? Porque básicamente me he inspirado en un mazo que nos ganó el otro día. De hecho fue el último mazo que subí, que creo que fue, bueno, White Aggro o White Winnie, estará por el canal, ya irás a verla. White Winnie Tier 1 y me ganó un mazo que era una Big Red, algo improvisada, pero que estaba bastante bien el mazo. Me gustó y he decidido más o menos copiarlo entre comillas, ¿no? Bueno, inspirarme mucho en la idea de sobre todo Goldspan Dragon, ¿ok? Obviamente no tengo todas las cartas que tiene ese mazo, o tampoco, bueno, quería llevarlo igual, así que improvisé mi propia Big Red como tenemos aquí. Ok, básicamente esta hecha sobre la Mono Red que teníamos antes, y bueno, como veis hay turnos mucho más altos, más tierras que llevamos. E intentamos, por ejemplo, ir más al late, ok, más removal, menos costes 1, sobre todo empleando lo que vienen siendo los drops de coste 4, 5 y 6, que vienen siendo los dragones, y en general las wincons del mazo, y así se distribuiría. No he probado el mazo nada, literalmente, no sé cómo va a ir, pero tengo muchas ganas de probarlo, porque creo que promete bastante. Recuerda, antes de empezar, vamos a verlo, suscribirte aquí arriba, ¿ok? Me harías un gran favor y te eres parte de esta comunidad, no te perdías ningún vídeo. Vamos a ver qué tal va el mazo. Ok, está bien a mano, me voy a quedar, no está mal. Tenemos drop, bueno, coste 1 básicamente, coste 2. Si con Magda, por ejemplo, lo vamos a poner tesoros, sí que es cierto que vamos a llegar a escalar al Goldspan Dragon y al infierno, ¿ok? En este caso. Contra Rogue seguramente será un pelín complicado entre comillas, porque tiene removal, tiene general counter, puede controlar la partida un poquillo, y encima va a matarnos por dequeo, ¿ok? A ver, ¿qué quiero que os diga? Puede que lo pasemos mal, ¿ok? En este pairing, pero creo que lo hacemos un poquito mal, la verdad. Pero bueno, ya con que Mazda ponga tesoro, por ejemplo, ya me daría suficiente como... Vale, ok, va a tener expansivo, me da suficiente para jugar el Goldspan Dragon. A partir de ahí, Goldspan Dragon, pone tesoro, infierno en siguiente turno. En general, bueno, no vamos mal, entre comillas. Ok, pues no es Rogue por lo que creo, porque hago tirar Rogue aquí. Rogue obviamente es Dimir, no hay más. Así que, oye, estoy pensando a dudarlo. Mazda, perfecto. Con todo encima, para pegarle 3. Solo espero que tenga removal, la verdad, con eso me vale. Teníamos por lo mismo huevo ardiente, porque llevamos muchos instant y sorcery en esta nueva versión. Así que le podemos poner contador fácilmente y hacerle un 4-4, ok, mucho más rápido que la otra versión, claro. Vale, Izet en este caso. Removal, ok, es normal, se lo carga. Me lo podía esperar, pero bueno. Tampoco está mal el robo. Ponemos un bichito que, oye, ya nos pega, hace daño a mí, ¿vale? Tenemos 2. Concorremos una tierra más. Lo dicho, tenemos unos turnos muy heavies. Porque siguiente turno, por ejemplo, hacer el regente lunar. Siguiente turno, Goldspan Dragon. Y a partir de, por ejemplo, hacer infierno de Fonte de Estrella. Que aparentemente también tenemos 4 cartas en mano, que en general puede ser importante, pero jugando Izet, es que no sé qué está jugando mi frente, ¿verdad? Me parece un mazo muy raro. Ok, mejor de Multiverse seguramente sea. O mejor de Multiverse o el Counter. Una de dos. Ok, vale, robo tierra, no está mal. Voy a pegarle 2. Y sí, porque nos bloquea, perfecto. Siguiente turno daría para hacer Goldspan Dragon, perfectamente. Tenemos regente lunar, un Goldspan Dragon siguiente turno. No voy a descartar, obviamente, porque quiero jugar Infierno Monte de Estrella. Pegaré de 9, 9 y 2. Uf, ojo. Vale, golpe doble. Hostias, pues puedo copiar algo, Vale, es que dije ahí. Seguramente acabamos de quedar la partida de esta. Mira, vale, 8 y... Es que no haya mucho. Pero bueno, nos mata y punto. Esta partida pega con el cangrejo, bloqueo el cangrejo. Porque no, una partida un poquito mal al principio, entre comillas, porque al fin y al cabo contra dequeo. Jugando Big Red, sí que es cierto que tenemos probabilidades de controlar un poquito más al oponente, pero sí que es cierto que, claro, en este pairing no puede hacer mucho. De hecho, el oponente también ha sido muy bien. Exiliando ahí el que copiaba hechizo, risa horrible de Tasha, en general nos ha dequeado y así nos ha matado, al fin y al cabo. Aunque eran costes 20 en general, ¿no? Era coste 20 total. Y llevamos Goldspan Dragon, llevamos 4 Goldspan Dragon en el mazo, llevamos Infierno de Monte de Estrella. Es decir que, a ver, nos ha dequeado, pero yo creo que ha sido doble. No sé, la verdad. Esperaba que le costara un poquito más. Sí que es cierto que antes nos dequeó algunos dragones que costaban carillos, ok, por lo que podía desquear incluso más. Así que, bueno, claro, es que al fin y al cabo dequeando coste en total 40. Después de que dequee unas pocas de cartas, porque al fin y al cabo creo que he jugado unas pocas de tierras después de jugar al cangrejito. No daba. Venga, la mano no está mal. Ok. Solamente sea un Mono Black Control o Worth of Control, una de dos. Esto va obviamente a la cabeza para adivinar en su turno. Y en el mío... A ver, supongo que pegará, ¿no?
con Daily Dispute que tenga en la mano. Cualquier cosa del estilo. A ver. 2 daños en la cabeza, adivino 1. No quiero más removal. Ok. Ahora con fuego no está mal, pero bueno, al fin y al cabo vamos a seguir adivinando, porque otra cosa no podemos hacer, ok. Daily Dispute, ok, me lo esperaba. Se va 6 cartas ahora, más 7 en el turno. Ventaja a nosotros que, bueno, tenemos la contracontrol y al fin y al cabo tenemos muchos dragones, ¿no? Como puede ser el Goldspan Dragon o el Infierno de Montes de Estrella, que pegan con prisa, entran y pegan, así de simple. Así que en general, eso sí está bastante bien. Tenemos también chispas que pongan a la cara, muchos rayos que pongan a la cara, que podemos hacerle. Así que, oye, el pairing no sabría decir, pero más o menos está compensado, ok. Él tiene bastante removal, pero nosotros podemos incluso hacerle mucho daño. Vale, perfecto, baja tierra. Riesgo como punzante, riesgo, lo voy a bajar sin el turno, tapeado seguramente. Voy a hacer el short. Short lo llevamos por lo mismo, ya que ponemos, este mazo pone un montón de tesoros. Con short lo que mola aquí es que, bueno, pues básicamente en vez de poner uno pones 2. Y con el Goldspan Dragon en vez de darte uno con ese tesoro te das 2. Por lo que claro, cuando voy a poner un tesoro pondrás 2 que te dan 4 manas. Es una sinergia muy bruta y que de hecho a mí me salió jugando Grixis, ¿ok? Pero claro, no creo que salga, ¿no? Yo creo que este bicho está muertísimo. Ok, Goldspan Dragon, buen robo, ¿por qué no? Soy capaz incluso de hacer esto a causa de onda, pero creo que no va a ser necesario. De turno. Esto dice Planet Walker también. Dice extraños. Que otro Planet Walker objetivo, genial. Podemos hacer 4. Vale, ok. Sacrifico bicho, por desgracia. Hay un short. Y... voy yo. Daño. Así voy yo. Una pena porque, por ejemplo, el short estaba bien, ¿verdad? Podemos haber hecho la mini sinergia. De hecho, hemos robado bastante bien el Goldspan Dragon. Pero bueno, casi. ¿Qué le vamos a hacer? Lo dicho, aquí al fin y al cabo con bichos con prisa. Entre rayos, por ejemplo, a la cara, estimulados, que podemos hacer 5. Llevamos, creo que 3 o 4 copias de ese. Haciendo rayos a la cara y cosas del estilo, podemos llegar a ganar la partida perfectamente. No es tontería. Ok, gancho a carne, sí me duele un poquito más. Un poquito no, bastante más, de hecho. Gano una vida, pierdo una vida. Sobre todo porque bicho que él me mate, bicho que gana vida. Eso ya no me hace mucha gracia, pero bueno. Doy turno. No estamos robando bien, ¿eh? Me gustaría robar algo más, pero sí es cierto que no estamos robando nada bien. Celestus, adelante. Lord, bueno, pues Lord si pone, por ejemplo... depende de lo que ponga, ¿no? Vale, menos 3, yo que sé, me centro después a 3 paros al Lord. Porque hacer Planet Walker, claro, como no entra, retiene prioridad, por lo que no podemos hacerlo en cuanto entre. No podemos hacer que no ponga los tokens. Ok. Voy yo. Realmente por una está bien el robo. Un buen robo, sin duda. Doy turno. Si muere hace dañito y podemos incluso descartar la mano para robar cartas. También está bien. Tiene amenaza, ¿no? Vale, voy a hacer un dañito a uno. El otro sí quiere que se quede vivo, que no me importa mucho. Descarto la mano. Robo carta, no está mal tampoco. Como veis, mando también contra control, ahí me vale. Por mí, perfecto. Sangre en la nieve. Ok. Sangre en la nieve y voy a hacer un daño, creo que a LOL, ¿eh? No por nada, sino que, por ejemplo, se hace menos 3 para que se muera. Hombre, claro. Ok. Pero no sé por qué no ha hecho el daño en este caso. Vale, ok, porque no encontraba más permanentes de color. Ok, perfecto. Bajo Madland, un poquito mala suerte, ¿eh? Con las tierras que estamos robando. Un poquito no, bastante mala suerte, de hecho. Damos turno. No me hace mucha gracia el tema este de que nos hayan robado tantas tierras, ok. A lo mejor algo más para filtrar en el mazo estaría bien. Lo dicho, el mazo lo he improvisado en el momento, entre comillas, no en general. Así que, oye, podía ir más o menos mal, ¿no? Pero bueno, había que probarlo. Me llamó mucho la atención el mazo el otro día. Ok, descarta... O sea, roba carta, descarta Celestus.
Pero tengo fe de que robemos un infierno monte de estrella, pero... está la cosa mal, la verdad. Vale, pasadilla, gana vida, roba carta, descarta carta. Sigue onda. Como si hemos robado tierras, que lo llamamos mal, lo llamamos crudo. Vale, B5. Ok, esto está bien, no voy a decir que no, esto está bien. Matamos al LOL, ¿por qué no? Hacemos un dañito a la cabeza y nos hemos empezado con la Madland, porque entonces morimos. Importante. Bueno, con la Madland aún así creo que morimos, ¿no? Porque tengo que bloquear obligatoriamente al Gaserionda. Y aún así, Gaserionda bloqueamos, perdemos vida, vale, perdemos, vale. Ok, perdemos el punto. Mucha tierra, tío, me duran muchas tierras, la verdad. Siento eso, que tenía mucha tierra en todo momento, que demasiadas tierras tenía, de hecho. No para lo dicho, más o menos de prueba, estaba experimentando con él. Pero, joder, creo que lleva demasiadas tierras. Voy a hacer un cambio ahora mismo, en un mini cambio, un pequeño cambio. Y voy a tener alguna carta más, quizás. Tengo que pensar cuál, ¿no? Pero voy a hacerle unos pequeños cambios. ¿Ok? Algunos cambios, a ver. De mazos. Quítale tierras porque creo que tiene demasiadas, la verdad. Creo que tiene muchas, demasiadas. Voy a meter Celestus, no tengo. Que necesito algo para filtrar, robar, filtrar, al fin y al cabo. Llevo Kikijiki. Llevo la saga de Kikijiki. Pero creo que haría falta algo más. Algo más para robar, filtrar. Algo que valga la pena, obviamente. Pensando incluso en el Experimental Synthetizer, ¿eh? No es coña. O sea, no iría mal del todo en el mazo. Es importante, no iría mal del todo. Canalizadora tampoco puede estar mal. De hecho, jugar tanto Instant Sorcery se lo va muy fácilmente y podemos descartar y robar. Yo voy a meter un par de copias y voy a quitar entonces un par de copias de tierras. Dando 22 tierras y 2 flipeables. Voy a probarlo así, a ver qué tal. Lo he dicho, a mí la Magmatic Channel en general no es que me parezca una mala carta, de hecho me parece bastante buena y me parece que iría bien en el mazo, por lo mismo. Si jugamos tanto Instant Sorcery, va a ser casi siempre una 4-4 y podemos descartar carta y exilar 2 el top, ¿ok? A lo mejor encontramos de esa forma, yo lo he dicho, encontramos un Forspawn Dragon, encontramos Wincon del mazo. Creo que va a ir bastante mejor así, va a notar mucho las 2 tierras que faltan. Espero que hemos pillado, por favor. Espero. Y primero, bueno, espero probar la Magmatic Channel, sobre todo la ventaja que va a dar. A ver qué tal. Bueno, está bien de mano. Mira, aquí tenemos ventaja de sobra para descartar robar perfectamente. Así que ya está bien. Ok, contra White Winnie. Contra White Winnie, mira, se hemos robado muy bien. Hemos robado bastante bien, la verdad no voy a decir que no. Ahora si juega Talía, por ejemplo, en su turno, que suele ser lo normal, ¿no? Turno 1 inicia Optimista, turno 2 Talía, turno 3, yo que sé, Adeline, por ejemplo. Bueno, doy turno. Sobre que pone contadores sobre ella misma. Ok, y en respuesta hago un dañito aquí, se exilia. Es importante esperar, por lo mismo. Depende de que le pusiera contador. No entiendo esto muchas veces, se me abre el Steam solo. Sí, no entiendo ni el por qué me pasa, la verdad. Pero bueno, pasa. A ver, bajo tierra, doy turno. Será jugar con fuego, por ejemplo, el bicho. Depende de que juegue, ¿no? Pero no creo que juegue algo... Uf, Spellbinder tiene todas las leyes de la ley de morir. Salta la pila. En respuesta a los daños sale el Spellbinder. El Spellbinder sí que era más importante en este caso. Sí que es cierto que con iniciar un optimista puede... depende, ¿no? Si le voy a ponerle contadores, puede al late quitarnos una fábula rompespejos. O sea, claro, puede al fin y al cabo quitarnos, rompernos las dos, si quiere. Pero yo creo que estamos yendo demasiado rápido. No creo que él pueda ahora mismo hacer nada. Fábula rompespejos, perfecto. Tenemos un 2-2 que puede pegar y poner token de tesoro. Serían ya 5 manas para jugar regente o jugar, por ejemplo, la fábula. Uf, a ver, sale intervido. Eso duele. Lo bueno es que ahora descartamos robando. Tragos algo. Pasan 2, obviamente. Vale, salta vida, perfecto. No. Descarto. Y descarto robo. Si la puede reventar al fin y al cabo. Vaya mierda de robo, por favor. Vaya mierda de robos, en serio. A ver. Regente lunar, pegamos de 2.
a poner el tokencito. No creo que bloquee. Siguiente turno podemos poner con Kiki-Jiki. Siguiente turno no, pero el siguiente poner incluso copia de Regente Lunar o del Goldspan Dragon cuando pueda jugarlo. Ok, cuando pueda, claro. Vale, Frente Luminarca. Yo creo que ya puede quitar el contador en general. Depende solo que pueda el contador, ¿no? Que claro, al fin y al cabo quiere romperla. La fuera rompe espejos. Agujero portátil. Eso exilia de coste 2, ¿no? Tiene que exiliar el token. O el 2-2 o el tesoro. Una de dos. Exilia el token, ok. Pues no, en este turno sí que se hace Kiki-Jiki. De hecho, Kiki-Jiki es encantamiento, ¿no? Podría incluso matar a Kiki-Jiki si quiere, dándole 2 contadores al iniciado optimista. Si pega con los dos, bloquearía quizás al adversario intrépido. Tengo que verlo, ¿no? Pero podría ser un buen bloque al adversario intrépido. En este caso, y depende si el turno si quita contador o no quita, podría bloquear de otra forma. Ya que pasa el daño. Al fin y al cabo con esto podemos descartar robar. Caña vale. Ya está mal el robo. Bajamos tierra. Descarta roba igual al color, ¿no? A los colores de ese permanente, vale. Robo ardiente, descartamos, robamos. Buen robo sin duda. Esta partida tira, ¿eh? Esta partida, gente, por favor, podemos ganarla. Damos turno y pues ya tenemos unos buenos bloqueadores, por así decirlo. ¿Por qué? Porque obviamente no se va a esperar que tenga en la mano el removal. Roba tierra, está la jugada clarísima. La presión intrépido fuera, seguramente. Y el que quitará contadores, como... espero que quite contadores, para cargarse el Kiki-Jiki. El reflejo del Kiki-Jiki, mejor dicho. Tenemos 5, 6 manás. 6 manás por aquí. Si robamos tierra son 7. Hacer Goldspan Dragon. Sí, creo que nos daría. Vale, remueve los contadores, mata al Kiki-Jiki, adelante. Un contador +1/+1, vale, sobre el inicial optimista, perfecto. Y aquí tengo los blockers ya, ¿eh? Ahí está, pega con los dos. Me lo podía esperar. Ya lo he dicho, los bloqueos son muy fáciles. Los bloqueos básicamente son 3 palos aquí. Puedo incluso bloquear de antes, pero bueno, no pasa nada. A ver, inicio un dragón que controlas, ¿cómo? A ver, si controlo un dragón o revelo un dragón, ¿no? Ok, ok. Vale. Hacemos objetivo al adversario intrépido pagando 2. Podemos incluso, eso, elegir cualquiera de ellos. Hacemos 4 palos. Si digo este hago 0, de hecho, ¿eh? Ojo. Descarto robo. Y me da, por ejemplo, eso, para bloquear aquí y ya la partida estaría hecha. Así de simple. Quita el +1/+1 que está dando ahora mismo, su contador. No está mal el robo. Algo es algo. Y para mí que has perdido. ¿Veis? No sé el porqué, pero mazos como este Big Red, ¿no? En este caso, pues otra vez estamos ganando nosotros a White Winnie. Ok, ayer fue cuando nosotros jugamos White Winnie y perdimos contra Big Red, en este caso. Pero ahora es al revés. No sé el porqué, pero bueno. Es antimeta, estamos jugando antimeta, totalmente. Vale, quita de contadores, por hacer algo, ¿no? En general. O sea que voy a bloquear. Pues para adelante, ¿no? Incluso hacer 3 o descartar la mano, no, ¿qué? ¿Descartar la mano para qué? No tiene importancia. Automáticamente. Pego de 4, si de turnos son 8 a la cabeza. Puedo incluso estimularlo si quiero. Bueno, tengo que robar tierra para ello. No, estimularlo no. Le puedo hacer 3 a la cabeza, descartar, robar, vale, y conceder al oponente. La partida ya estaba bastante a nuestro favor, por lo mismo, ya desde ese bloqueo ya el oponente dijo, oye, pues no, ok. Por lo mismo, ya no tenía mesa, al fin y al cabo, robaba tierra, robaba bastante tierra del oponente, voy a ser sincero, robaba demasiadas tierras, pero en general nosotros, es eso, entre una cosa y otra íbamos bien, ok. Bueno, pues ahora mismo el mazo acaba de mostrar sus frutos y menos mal, porque madre mía, las primeras partidas no me han hecho ni puta gracia, pero por ahora me ha ido bien, me ha gustado, ok. No es igual una última, vamos a una última, ¿por qué no? Vamos a una última, a ver qué tal.
Recuerda suscribirte, vamos a jugar la última partida y a ver qué tal quiere el mazo ahora. Lo dicho, si vamos en plan submarino, por mí, perfecto. Ok, como sea. Pero, lo dicho, es que creo que eran el exceso de tierras. Llevaba 24 tierras, más las 2 rivales eran 26. 25 tierras, 24, 25. Para mí eran demasiadas, ok, creo que eran demasiadas. Incluso el mazo podía generar maná sin necesidad de tener tantas. Uff. Bueno, mano. No está mal. Tierra por aquí. Empiezan a jugar los riesgos de campo punzante, empiezan a jugarlos como tierra flipeable, pero mira, creo que vamos a usarlo aquí, en el caso de onda. Perfecto. Por lo mismo, menos robo de tierras, más value incluso. Aquí me duele un poco, ¿no? Creo que son demasiados Goldspan Dragon. Lo bueno es que como consigamos 5 manas para jugar Goldspan Dragon, el oponente que no puede tirar para adelante, por lo mismo, no que tenga tanto removal. A ver, vamos a pegar de 2, a ver si suena la campana, ¿no? Perfecto, tesoro, oye, pues sí. Damos tierra y damos turno. Yo voy tranquilito ahora mismo. Podemos matar incluso de que eche la ira, ¿eh? Eso tiene cojones. Vale, ¿qué es lo que dice? Dice, siempre que entras de cabeza u otro zombie que no se afiche controla muera, crea un zombie tostos. Ok. Vale, por mí ya creo que es claro, ¿no? Goldspan Dragon. Pegamos de 6 en el turno. De 6. Pensando incluso si pegar con Magda o no pegar. Voy a pegar. Con los dos voy a pegar con los dos. Al fin y al cabo, pongo 2 tesoros. Son 4 manás con Goldspan Dragon. Y ahora jugaremos la otra maza. De hecho es legendaria. Así que bueno, al fin y al cabo, por mí perfecto. Traemos una, pone un token al oponente. Sí es cierto que poner un token puede bloquear otra vez, perfectamente. Pero bueno, me he quitado por lo menos este bicho de encima. Creo que estamos jugando contra una Mono Black Zombies, un mazo del estilo. No iba tanto removal. Bueno, supongo que no habrá jugado removal en el primer turno, no habrá cargado algún bicho, a Mazda por ejemplo, porque no llevará tanto. Será más en plan zombies. Mira, por ejemplo así, Mono Black Zombies. Que puede también jugar lo mismo, a la Mono Black Control típica de siempre, que da un puto asco increíble, pero en general yo creo que tira más a zombies que otra cosa, como vemos ahí. Buen robo, sin duda. No me voy a quejar. Goldspan Dragon. Doble Goldspan Dragon en mesa, Tengo de 8. Bueno, con los dos, doble tesoro se va a 6 vidas. Y lo que tengo miedo es que tire alguna ira. No sé qué ira hay por 5 que pueda valer en estándar. Así que voy a jugar el gente de un por lo mismo, porque creo que no hay ira que pueda tirar ahora mismo en el siguiente turno. Pero bueno, voy con miedo, voy con un poquito de miedo, la verdad. Con mucho la ira se la sangre en la nieve. Gancho carne ni de coña le sirve, ni de puta coña. Tenemos -3/-3, pero no es suficiente. Ya, no sé qué le puede servir. Uf, pues ahora sí. Disputa mortal, lo que hace es roba carta. Ahora sí tengo un poquito de miedo, así puede hacer sangre a nieve, si quiere. Lo que hace que sea un mana extra. Uf, vamos a sangre a nieve, tío. Gancho carne, vale, gancho carne de 4. También. Tío, por el puto mana. Solo por un maná, Solo por un maná. Me parece flipante. Bueno, Goldspan Dragon. Es que no me arriba la mesa por lo mismo. Es que, madre mía, me da suerte. A ver, pegamos de 4. Pone un tesoro. Perfecto. Me duele por lo mismo, porque al fin y al cabo la partida estaba hecha. Y no sabía que sangre nieve no podía jugar. Y gancho carne tampoco. Pero claro, como he puesto el mana extra, sacrificamos Goldspan Dragon, madre mía. Suerte no, lo siguiente. A ver, infierno, monte de estrella. Bien, perfecto. Hoy no es nuestro día, El mazo yo creo que ha ido muy bien, esa partida salió muy bien. De hecho, lo recomiendo bastante. Pero, joder, hoy no es nuestro día, la verdad. Bueno, se va a 6 vidas. Si robamos el infierno monte de estrella, ganamos la partida. Algo es algo. Bicho que jugamos en el turno, bicho que entra con contador. Y ahora mismo lo que más me gustaría robar sería el infierno monte de estrella, obviamente. Pero, si no... Uf, adversario, ok, se ha podrido. Esto es lo que hace, revive, ¿no? Creo que es. O pone zombies, para poner zombies. Y pega de 7. Esto no me vale. Nah, juego esto y me mata en el turno.
concedo. Ay, Dios, no me lo esperaba, tío. Ese puto gancho carne. Ese puto gancho carne me ha costado la partida entera, básicamente por lo mismo. La verdad, estaba ganada, estaba en la palma de la mano. Y hace el oponente, no, para medio un mana más. Y en mi turno hago tierra y gancho carne de 4. Bueno, no pasa nada, de verdad. Lo dicho, el mazo no es que sea competitivo, tampoco lo he traído a lo mejor como un mega mazo, pero, oye, está bien el mazo, ¿ok? Si queréis retocarlo, si queréis hacerle cualquier tipo de apaño, podéis hacerlo perfectamente. No estaréis trapas mi marca, como queráis, ¿ok? Hacedle lo que queráis, en la descripción tendréis el mazo y recordad suscribiros, comentar y compartir el vídeo porque me ayudáis bastante. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.